Pero bueno, la vida sigue, así que hacemos nomás. Buenos días a los que están ahí en su casa, compañero aquí presente. Eh, bueno, como era de esperar, hoy día no hay mucha asistencia, pero ahora las clases quedan grabadas, así que podemos continuar nomás. Hoy día vamos a hacer el taller global 2.8, ya 14 de septiembre, para que lo tengan ahí cargado. Eh, ah, va. ¿Te puedo mostrar este PDF, por favor? Para los que están desde su casa. Ahí la pizarra. ¿Ya? ¿Habilitar eso? Ya, bueno, hoy día vamos a ver el taller global 2.8. Ya tenemos como una gran gama, aunque no se den cuenta, tenemos una gran gama para resolver ecuaciones de orden superior. Ya, Eh, variación de parámetros, reducción de orden, bueno, un etcétera de algunos métodos más, coeficientes constantes, coeficientes determinados. Ya entonces tenemos varias formas ya de resolver ecuaciones de orden superior. Eh, por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy día es aplicación. Ya vamos a estar viendo al menos un par de clases de aplicaciones de ecuaciones diferenciales de orden superior, ¿sí? En este caso particular a un contexto físico, ya que es como la primera aplicación que se le encuentra a las ecuaciones de orden superior, eh, que es para estudiar sistemas de masa-resorte, ya que es cuando una masa está ahí colgada a eh, alguna superficie inamovible y la cosa empieza a vibrar, entonces se generan movimientos oscilatorios, ¿ya? Así que antes de que nos pongamos a leer, o bueno, mejor leamos la introducción y después vamos a hacer una pequeña explicación de cómo sale la ecuación diferencial de segundo orden, entonces, eh, a partir de, ¿ya? Entonces dice, consideremos que un resorte, o sea, consideremos un resorte que se suspende verticalmente de un soporte rígido, ¿ya? Eso de que el soporte es rígido quiere decir que la superficie donde está puesto el resorte no se va a mover por ningún motivo. Eh, y luego fijemos una masa M a su extremo libre. Entonces, bueno, como está en el dibujito ahí abajo, tenemos una superficie que es como un techo, en verdad. Lo vamos a pensar como el... Y en el techo tenemos colgado un resorte y sobre el resorte tenemos una masa M, ¿ya? Entonces, la cantidad de alargamiento o elongación del resorte depende de la masa. Obviamente, mientras más grande es la masa, el resorte se estira más, mientras es menor es la masa, el resorte se estira menos, ¿ya? Por la ley de Hooke, el resorte mismo ejerce una fuerza restauradora F opuesta a la dirección de elongación. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno pone la masa sobre el resorte, la masa por la gravedad hace una fuerza para abajo, ¿cierto? Entonces el resorte, apenas le colgan la masa, el resorte empieza a hacer una fuerza para arriba para devolver el resorte a su posición inicial. Y después, bueno, eso pasa cuando el resorte va bajando. Cuando el resorte va bajando, el resorte hace, no, perdón, cuando la masa va bajando, el resorte hace fuerza para arriba, pero después el resorte en un momento se va a devolver. Y cuando el resorte vaya como encogiéndose, o sea, la masa vaya subiendo, el resorte va a hacer fuerza para el otro lado. O sea, el resorte siempre va a estar contrario para donde vaya el movimiento. Si la masa va bajando, el resorte lo tira para arriba. Si la masa va subiendo, el resorte lo tira para arriba. Entonces, bueno, eso es lo que dice por la ley de Hooke, el resorte mismo ejerce una fuerza restauradora F que es opuesta a la dirección de elongación y es proporcional a la cantidad de elongación. Es decir, la fuerza F que hace el resorte es una constante de proporcionalidad por S, donde S es lo que se estira el resorte, ¿ya? Así que esa fuerza restauradora, que es la fuerza del resorte, es una constante por
la elongación del resorte, donde K es la constante de proporcionalidad llamada constante del resorte. Entonces, el resorte se caracteriza en esencia por la constante K. En el fondo, mientras el resorte es como más rígido, esa constante es mayor. ¿Sí? Mientras más rígido el resorte, la constante K es más grande. ¿Ya? Y mientras más delgadito el resorte, la constante K es menos. Por ejemplo, si una masa, bueno, aquí hay un ejemplo particular, si una masa pesa 10 libras, bueno, aquí hay un juego de palabras que recién estábamos discutiendo ahí con colegas físicos, que bueno, las libras son, ustedes saben, es una unidad de masa. Entonces está mal decir que algo pesa 10 libras, debiese decir que algo masa 10 libras. Pero también los gringos inventaron en un momento una unidad que se llama libras peso, algo así. Y libras peso sí es una unidad de peso, ¿ya? Pero bueno, aquí como que hay un mix entre las dos. Pero en esencia las libras son más, como los kilos. Entonces, si una masa pesa 10 libras y hace que el resorte se alargue 0,5 pies, ya que pies es una unidad de distancia, entonces las 10 libras son igual, claro, aquí está considerándose las libras como unidad de fuerza. Ya, pero fíjense que el 10 es igual a K por 0,5. O sea, la fuerza F es 10, la constante, y la S es 0,5. Sí, estas libras son libras peso. Libras peso es una unidad de fuerza, en verdad. Ya, entonces está bien dicho que pesa, pero en verdad son 10 libras peso. 10 libras peso por pie. ¿Ya? Entonces, la fuerza F es 10, ¿cierto? Que son las libras peso. La constante K es constante K y el S es la elongación que es 0,5. Por lo tanto, si despejamos la K, nos da que la constante de este resorte es 20 libras peso por pie. ¿Ya? La cosa es que cuando uno quiere calcular la constante K de un resorte, tiene que tomar el peso de la masa que se colgó dividido por la elongación. Porque la constante K es igual a F partido por S, que es la fuerza de peso partido por la elongación. Entonces, en este caso, como se elongó 0,5 y la fuerza de peso es 10, entonces la constante es 20. ¿Ya? Luego, una masa que pesa 8 libras, o sea, un poquito menos, ¿cierto? Tiene 2 libras menos de fuerza que la masa anterior. Esta va a estirar al resorte 0,4. Siempre es proporcional la. ¿Ya? La masa de 10 libras estira la cuestión 0,5 y la masa de 8 estira la cuestión 0,4. ¿Ya? Cuestión llamada resorte. Eso es porque la constante es 20. ¿Sí? Entonces siempre se cumple esa igualdad de que la constante del resorte es la fuerza de peso que hace la masa partido por la elongación que tuvo el resorte dada esa masa. ¿Ya? Entonces, bueno, después vamos a poner todo este cuento en una pared, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa porque ahí hay movimiento. ¿Sí? Pero para explicar esto, prefiero antes mostrarles, o sea, que lo hagamos en la pizarra y después. Ahí está viendo la pizarra. Ya. Y después pasémonos a la. Ya. Entonces, la situación es la siguiente, para que vean de dónde sale la ecuación diferencial de segundo orden. Tenemos entonces un techito completamente rígido, tenemos un resorte, ¿ya? Y el resorte tiene algunas elongaciones importantes. ¿Ya? En general vamos a considerar que el resorte en su estado natural mide L, que ese es el L de su estado natural, cuando está sin masa. Después cuando uno le cuelga la masa, eso va a hacer que el resorte se estire un poquito más.
se va a estirar en una cantidad S, ya para respetar la misma letra que estábamos usando delante, que es la elongación que genera la masa, ¿ya? Entonces, cuando el resorte mide L más S, está en un nuevo equilibrio, con la masa colgada. Aquí está colgada la masa, ¿ya? Se forma un nuevo equilibrio. Ahora, si yo tomo esta masa y la muevo en una cantidad X hacia abajo, entonces eso va a generar movimiento. Porque cuando yo suelto la masa, el resorte está quieto midiendo L más S. Pero cuando yo lo muevo en una distancia X hacia abajo, entonces va a empezar a haber movimiento. Ya, de hecho, este va a ser como, bueno, aquí hay que hacer el dibujo como para establecer que el punto de equilibrio. Ya, no, que la masa, ya, entonces el punto de equilibrio sería, bueno, eso sería lo que mide desde ahí hasta ahí. Ya, y aquí a partir de esto uno mueve, o sea, puede haber un movimiento hacia abajo de una distancia X. Ya, entonces, este es el nuevo equilibrio cuando uno le cuelga la mano. Nuevo equilibrio. Ya, entonces de ahí sale eh, lo que hablábamos recién, que bueno, este es como el diagrama de cuerpo libre de la masa. Si tenemos la masa, ¿cierto? Ya sabemos que el resorte, o sea, bueno, el peso automáticamente hace una fuerza hacia abajo y ese peso es mg. En este caso, el eje X lo vamos a considerar positivo para abajo. ¿Ya? Eso es como lo estándar para estudiar. Y el resorte, dijimos que siempre va contrario al movimiento. Entonces, si el peso va para abajo, el resorte hace una fuerza para arriba. La fuerza del resorte es K por S, donde cae la constante del resorte, y ese es lo que se elongó el resorte cuando uno le agregó esta masa. Entonces, como esto está en equilibrio, esto implica que la fuerza de peso es igual a K por S. ¿Ya? Es eh, una, una igualdad que nos va a servir un montón. ¿Ya? La fuerza de peso es igual a K por S, porque ahí se supone que el resorte empató con el peso, entonces el resorte se quedó quieto. ¿Ya? Ahora, si nosotros agregamos este movimiento pequeño en X hacia abajo, entonces el resorte esté en el equilibrio. ¿Ya? Si movemos un poquito más para abajo la masa, se va a perder el equilibrio. Al soltar yo va a empezar a rebotar. Entonces, eh, el nuevo, o sea, al mover X la masa desde el equilibrio, entonces el diagrama de cuerpo libre va a cambiar. Vamos a tener la masa, el peso va a seguir siendo lo mismo, va a seguir siendo mg, pero ahora la fuerza del resorte va a ser mayor. Va a ser mayor porque la fuerza que hace el resorte por la ley de Hooke es la constante K por la elongación. Pero ahora la elongación ya no va a ser S solamente, sino que va a ser S más X. Cuando uno estira un poquito más el resorte. Entonces el resorte va a hacer una fuerza de K por S más X. ¿Ya? Pero aquí no podemos decir que mg es igual a K por S más X. El mover le puse que era al mover. Al mover X la masa desde el equilibrio hacia abajo, entonces ahora el resorte va a hacer más fuerza. Porque siempre la fuerza que hace el resorte es K por la elongación del resorte, sería S más X ahora. Y de hecho aquí va a haber movimiento. Entonces, ahora habrá movimiento.
¿ya? Ahora habrá movimiento. Entonces, al haber movimiento, entra en juego la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a masa por la aceleración. Bueno, que la suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces, por segunda ley de Newton, la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. ¿Sí? Esa es la ley de Newton. La suma de todas las fuerzas es igual a la masa por la aceleración del cuerpo. Entonces, la suma de todas las fuerzas ahora va a ser sobre esta masita, eh, está viendo una fuerza de peso, ¿cierto? Que está con signo positivo, y el resorte va siempre contrario al movimiento. Entonces, la fuerza que hace el resorte se pone en negativo, ¿ya? Porque la fuerza de peso va a favor del movimiento y la fuerza del resorte va en contra del movimiento. Entonces, la suma de todas las fuerzas va a ser mg menos k factor de s más i. Esa es la suma de todas las fuerzas, que es peso menos resorte. El peso a favor, el resorte en contra. ¿Ya? Entonces, eso va a ser igual a m por la aceleración. ¿Sí? La masa por la aceleración que tenga el cuerpo. Ahora hay que recordar una cosa. ¿Ya? Entonces, esta igualdad aquí sale por la ley de Newton. Ahora hay que acordarse de una cosa. ¿Cómo? Por un lado, el mg es igual a ks, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? Así que ahí se van a simplificar algunas cositas. Y no solo eso, sino que además vamos a recordar que si x de t, este ya de física, en verdad, no es como un recuerdo de este mismo curso, de su curso de física, que si x de t es la posición al tiempo t, entonces derivada es la velocidad, ¿cierto? Al tiempo t también, y entonces la segunda derivada es la aceleración. ¿Ya? Entonces, y fíjense que aquí el x de t, o sea, aquí yo le puse un x, pero este x es un x de t. ¿Sí? Este es un x de t, porque esa es la posición al tiempo t y esa posición va variando, sube y baja. ¿Ya? Entonces, si aplicamos todo esto en la ecuación, a la ecuación que salió eh, por Newton. ¿Ya? Entonces, eh, aplicando el recuerdo en la ecuación 1, ecuación 1, ya que la ecuación 1 es mg menos, si multiplicamos el ks y el kx, igual a m por a, pero a es la aceleración y la aceleración es la segunda derivada del x. ¿Ya? Y ahí me apareció entonces una ecuación diferencial de segundo orden que, como bien mencionó el compañero, mg igual a k por s. Entonces la ecuación que modela esto sería
la masa por la segunda derivada de la posición más la constante K del resorte por la posición es igual a 0. Y eso es una ecuación diferencial. Ya que de hecho la forma más clásica de escribirla es dividiendo por m. Esa ecuación diferencial de segundo orden modela el movimiento oscilatorio de la masa, ya en este caso cuando no hay, porque aquí no se está considerando una fuerza de roce con el aire. Donde K es constante del resorte, el M es la masa que está moviendo, y el X de T, que en la solución de esto es la posición al tiempo T. ¿Ya? Así que ahí está nuestro modelo, es una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Ya? Bueno, aquí hay más cositas que uno define a partir de esta ecuación. Porque este término, el término K partido por M, también tiene un significado, que este es un movimiento oscilatorio, porque la masa sube y baja, sube y baja, sube y baja. Entonces ese movimiento oscilatorio tiene una cierta frecuencia, como cuántos movimientos por unidad de tiempo. Esa frecuencia se llama omega, este es omega cuadrado. Generalmente el K partido por M se le llama omega cuadrado porque la frecuencia es la raíz de K partido por M, la frecuencia del movimiento. ¿Ya? Entonces, al valor de K partido por M se le escribe como omega cuadrado, ¿ya? Donde omega es la frecuencia del movimiento. Sí, eso es una cosa física, pero no vamos a profundizar. Eso es tarea de... ¿Ya? La cosa es que cuando uno quiere la frecuencia del movimiento, necesita la constante del resorte, la masa. Y K partido por M es la frecuencia al cuadrado. Después, si yo quiero el omega, necesito sacar raíz. Bueno, ¿ya? Volvamos un poco entonces al PD. Que, bueno, más o menos esto mismo, eso está ahí. Es más o menos esto mismo, pero está explicado con más texto. Eh, Ya entonces la misma situación, se cuelga una masa al resorte, este se alarga una cantidad S y logra una nueva posición de equilibrio en el cual su peso, que aquí le están llamando W, se equilibra mediante la fuerza restauradora. O sea, W es el mg, yo le pongo mg al peso, que es masa por la sensación de gravedad. Entonces ahí está dicho, ¿cierto? Mg igual a K por S, que es el peso de la masa, es igual a la fuerza del resorte, ¿ya? Eh, Aquí están hablando un poco de las unidades, que bueno, entonces, si tienen afán de trabajar siempre con pies y libras, porque el sistema internacional de medida es con metros y kilogramos. Ya, pero bueno, hay una conversión para formar kilos en libras y pies a metros. Ya, entonces, aquí la misma situación. Si la masa se desplaza una cantidad X desde su posición de equilibrio, ya que este es el modo de equilibrio, el segundo dibujo es el segundo equilibrio, cuando ya la masa está colgada. A partir de ahí, si uno mueve X, entonces se genera un movimiento y aparece la ecuación de segundo orden por la segunda ley de Newton. Ya, pero si se fijan, esta es la misma ecuación, porque esto es m por la segunda derivada de la posición, es igual a menos k por x. Y ahí si pasamos el menos k por x, sumando para la izquierda, eh, nos queda la misma ecuación.
y la segunda derivada de la posición es igual a el omega cuadrado, donde el omega cuadrado está partido por m, por e. ¿Ya? Esta ecuación describe el movimiento armónico simple o movimiento libre no amortiguado. Y esta es la, bueno, en física se habla harto de eso, de la ecuación del oscilador armónico. ¿Ya? Esta es la ecuación diferencial que modela entonces el movimiento armónico. Se llama armónico porque la cuestión va a tener el movimiento tiene la misma amplitud. ¿Ya? Bueno, aquí una observación de esto es que nosotros no estamos considerando que hay roce con el aire. Ya existen sofisticaciones de esta ecuación, considerando también el roce con el aire. Y de hecho la vamos a hacer en este curso, probablemente la próxima clase la vamos a hacer. Ya, pero trabajemos con este caso primero porque nos va a ayudar un montón a resolver el otro. ¿Ya? Entonces, si tenemos una ecuación de segundo orden, queremos trabajar con un PBI, necesitamos, las ecuaciones de segundo orden necesitan dos condiciones iniciales, ¿cierto? Una para la función sin derivar y una para la función derivada una vez. Entonces, dos condiciones iniciales evidentes de esta ecuación diferencial son la posición al tiempo cero, eso sería como desde donde se suelta la masa. El x de cero es de donde suelta la masa cuando va a empezar el movimiento, cuando yo aprieto play, digamos, al cronómetro. ¿Sí? Porque se supone que desde la posición de equilibrio yo muevo la masa para que llegue a una posición x sub 0 y ahí la suelto. Entonces ahí empieza el movimiento. Y el x' de 0, ¿qué representaría el x' de 0 físicamente? La velocidad al principio. ¿Ya? Entonces, no sé, pues casos clásicos es que la masa solamente, o sea, piensen que tienen la masa agarrada con sus dedos, estirando el resorte. Entonces, un caso clásico es que ustedes solo sueltan la masa. En ese caso, la velocidad inicial es cero, ¿sí? Porque no le están dando como un impulso, solo están como abriendo los dedos y la masa se soltó. En ese caso, el x' de 0 es cero. Es un caso estándar, clásico, es cuando se libera a partir del reposo. Cuando x' de 0 es igual a 0, se dice que la masa se libera a partir del reposo. ¿Ya? Aquí hay que tener cuidado con los positivos y los negativos, porque estamos tomando los positivos para abajo. ¿Ya? Y nuestro x igual 0 es en esta posición, en la posición de equilibrio cuando se colgó la masa. Ahí es el 0. Entonces todo lo que se estire para abajo va a ser positivo y todo lo que se recoja va a ser negativo. ¿Ya? Lo mismo con las velocidades. Velocidades positivas se encuentran para abajo, velocidades negativas se encuentran para arriba. ¿Ya? Eso es lo que dice esta parte del. Si el x0 es mayor que 0, es decir, la posición inicial es mayor que 0, y el x1, que es la velocidad inicial, entonces la masa parte desde un punto abajo del equilibrio, ¿sí? Porque los positivos están para abajo, con una velocidad impartida hacia arriba. Si yo a la masa inicial le doy un impulso para arriba, estoy dando una velocidad negativa, y los negativos van para arriba. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso cuando uno quiere plantear un PBI. Entonces, bueno, ahí después en el ejemplo se va a ver más claro esto de las condiciones iniciales. Entonces, pensemos esto como una ecuación de segundo orden como la que hemos resuelto en este curso. ¿Se fijan? Esto es una ecuación diferencial de coeficientes constantes. ¿Ya? Porque el coeficiente de la segunda derivada es un 1 y el coeficiente de la función sin derivar es omega cuadrado, que es el k partido por m, donde el k es la constante de resorte y el m es la masa, entonces son dos valores constantes. Por lo tanto, esta es una ecuación de coeficientes constantes. Y la ecuación de coeficientes constantes, hagamos una trabajemos aquí al lado derecho la ecuación para que lleguemos a la solución. Uno aquí tendría que tomar el cambio de variable x de t igual a, porque como es de coeficiente constante, un poco de texto para resolverla. Para resolver la ecuación diferencial, tomamos
x de t igual a e a la nt. ¿Sí? En general nosotros tomábamos e a la mt, pero aquí el m lo estoy usando para la masa. Sí, de hecho estaba mirando que en el PDF usaron m de nuevo, pero no creo que sea buena idea porque se puede confundir con la masa. Acá. Ahí yo les voy a mostrar todo. Aquí, cuando dieron la ecuación auxiliar, la dieron con m. Entonces uno podría pensar que ese m es de la masa, pero no, este es el m del cambio de variable. Ya, así que nosotros no lo vamos a trabajar con m, vamos a trabajar con una n. ¿Ya? Entonces, si tomamos ese cambio de variable y reemplazamos en la ecuación, ya la ecuación va a quedar, bueno, el x derivado dos veces se va a transformar en n al cuadrado. El k partido por m es el coeficiente que se va a mantener. Se va a dar igual. ¿Ya? Y esto era que uno tomaba el x de t, lo derivaba una vez, y daba n por e a la nt, después lo deriva de nuevo, y da n cuadrado por e a la nt, después se reemplazaba todo eso en la ecuación diferencial, se dividía por e a la nt, y da, esta es la ecuación. ¿Ya? Esta ecuación auxiliar, bueno, si hay que encontrar el valor de n. Eh, n cuadrado es menos k partido por n. Por lo tanto, n es la raíz de menos k partido por n. Está por n. Y donde el m es la masa y el n es la variable de la ecuación auxiliar. Entonces, esto es igual a la raíz de menos 1 por la raíz de k partido por n. La raíz de menos 1 es el i. Es i por k partido. ¿Ya? Ah, bueno, pero aquí me faltó el conjugado también. A ver. Como lo despejé, como que no se ve dónde aparece el más menos. Lo voy a hacer de las. Bueno, vamos a agregar un más menos en todos los casos. Uno cuando saca raíz, más, más menos. Más. Ya, entonces el N1 es I por S, que es el omega. Acuérdense que el omega era la raíz de k partido por S. Y el N2 es I menos I. Estas son las dos raíces. O sea que estamos en el caso de cuando la ecuación auxiliar es eh, compleja, o sea, cuando las raíces de la ecuación auxiliar son complejas. ¿Ya? En este caso, esto implica que si escribimos el n como alfa más i beta, escribimos el n como alfa más i beta, en nuestro caso el alfa está siendo 0 y el beta está siendo omega. ¿Sí? Porque el alfa es la parte real de ese número complejo y el beta es la parte imaginaria, que es el coeficiente de Lie. El coeficiente de Lie es omega, ya, pero sin el signo, porque al final con el más y con el menos son. Entonces, eso es por la clase de coeficientes constantes. La solución general sería constante. Bueno, la fórmula era así: e a la alfa t por coseno de beta t.
la constante 1. Constante 1 por coseno de beta t más constante 2 por seno de beta t. Ya, pero el alfa y el beta son los que están arriba. Y, por lo tanto, x de t es e elevado a 0, ¿cierto? Porque el alfa vale 0. Por lo tanto, va a quedar solamente C1 por coseno más C2 por seno. Va a ser C1 por coseno de beta t, pero el beta es omega. Va a ser coseno de omega t más constante 2 por seno de omega t. Esa es la solución. Esta es la sol general de la E. Y eso es súper bueno porque entonces si yo tengo mi sistema, tengo mi masa, tengo mi constante del resorte, sabiendo esas dos cosas, la constante del resorte y la masa, por la constante del resorte y la masa puedo sacar el omega. Porque acuérdense que el omega era la raíz de la constante partido por la masa. Entonces teniendo el K y el M, saco el omega, y teniendo el omega tengo la solución al tiro. ¿Ya? Esa es la solución general. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿No? Ya. De la casa tampoco dudas. Ya. Pasemos entonces, volvamos al PDF. ¿Ya? Bueno, aquí está exactamente lo mismo que hicimos recién, ahí está también sacado la solución. Ya, entonces aquí vamos a dar un poco de color y vamos a usar algunos nombres físicos que se pueden sacar a partir de esta solución. Ya, pero nosotros no vamos a profundizar en esa parte, pero igual es bueno tener los nombres. Ya, entonces ya habíamos dicho que eh, aquí está como en orden que está no correcto, este debe haber sido el primero, ¿no? El número omega, que es la raíz de K partido por M, se mide en radianes por segundo. Son vueltas por segundo y eso se llama frecuencia circular o frecuencia angular. Lo escuchamos más como frecuencia angular, la verdad. Entonces, el omega es la raíz de K partido por M y se llama frecuencia circular o angular. Entonces, teniendo el omega, yo puedo calcular este t, porque si yo tomo 2pi partido por el omega, que ya calculé, entonces ese t se conoce en física como el periodo del movimiento. ¿Ya? El periodo de movimiento descrito por la solución es t igual a 2pi partido omega y representa el tiempo que tarda la masa en ejecutar un ciclo de movimiento. O sea, desde un punto inicial, ¿cuánto se demora en bajar, subir y bajar al mismo punto otra vez? Eso es un periodo de tiempo. Y ese periodo de tiempo se calcula con 2pi partido por la frecuencia angular. Ya después hay otra frecuencia que se llama frecuencia de movimiento. Esta no es una frecuencia circular, es una frecuencia angular, es una frecuencia como cartesiana, por decirlo de alguna manera, o como rectangular, que es simplemente uno partido por el t que calculamos. O sea, uno saca el periodo, y entonces la frecuencia de movimiento es uno partido por el periodo. O lo que es lo mismo que tomar esta fracción al resto, desde 2pi partido omega. Ya, esa es la frecuencia. Entonces, eh, fíjense en el orden que uno va sacando las cosas. Lo primero que uno puede sacar es el omega, tiene el K y el M. ¿Ya? Con el omega sacamos el periodo y con el periodo sacamos la frecuencia. ¿Sí? Y nos quedaría entonces solamente la amplitud
de las vibraciones, ya que la amplitud de las vibraciones viene dado por la raíz de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado, donde C1 es el coeficiente del coseno y el C2 es el coeficiente del seno. ¿Ya? Porque se supone que cuando nosotros tenemos un PBI, el C1 y el C2 van a tomar valores específicos. Para un caso particular, C1 y C2 tienen valores específicos, entonces la amplitud del movimiento es la raíz de C1 cuadrado más C2. ¿Ya? Usando propiedades trigonométricas, esta x de t, escrita de esa manera, con coseno y seno, se puede reescribir de esta manera. ¿Ya? Hay unas propiedades trigonométricas, pero esto siempre coincide con esto. Donde, bueno, aquí está el omega, si se fijan, aquí va la amplitud. Aquí esta forma de escribir las soluciones con la amplitud. Va un ángulo phi, donde phi es el ángulo de fase. Eso tiene que ver con las condiciones. Entonces, es mejor verlo en un ejemplo para ver quién es ese ángulo de fase. Ya, así que tenemos ese ejercicio. Lo vamos a leer primero y después lo vamos a desarrollar en la. Y ahí vamos a sacar esas cosas, el omega, el periodo, la frecuencia angular, o sea, la frecuencia angular es el omega, y la frecuencia de movimiento, y la amplitud, y la otra forma de escribir la frecuencia. Ya entonces considera un resorte sujeto en el extremo superior y que sostiene una pesa de 10 kilos. Eso debe ser una masa en su extremo inferior. Suponga que la pesa estira el resorte 6 metros. La masa de 10 kilos y el resorte 6 metros. Con esa información puedo sacar la constante del resorte. ¿Ya? Ahora dice, la pesa se lleva a una posición de 4 metros bajo el punto de equilibrio. O sea, el x sub 0 es 4. Se llevó 4 bajo el punto de equilibrio. Y se suelta sin que el medio ofrezca resistencia. O sea, no hay roce. Por lo tanto, va a servir el modelo que hicimos recién. Se suelta sin que el medio ofrezca resistencia. O sea, se suelta. O sea, que la velocidad inicial va a ser 0. Se suelta. Ya, determina la ecuación diferencial con valores iniciales que modela la situación, encuentre su solución, determine su amplitud, periodo, frecuencia de movimiento. Todo lo que estábamos viendo. Ya, así que lo vamos a desarrollar en la pizarra. Ya voy a ir anotando los datos más importantes. Podría ser. Ya, tenemos el pechito, tenemos nuestro resorte, tenemos nuestro punto de equilibrio, sería el x de t igual a 0. ¿Ya? Bueno, este resorte tenía otro equilibrio. El L como que no aparece nunca. Los cálculos el que sirve de algo es el S. Cuando se toma, cuando ya tenemos equilibrio. ¿Ya? ¿Podemos tener este? ¿Y se puede mirar aquí el PDF en alguna parte? Ah, ya, ya. Claro. Ya, pues entonces, eh, ya aquí la masa, si el resorte está así es porque la masa ya se está moviendo. Aquí el X de T está funcionando. El X de T, igual. Entonces lo que nos dicen es que la masa es 6 kilos. El S, que es lo que se estima
estira el resorte era 4. No, no, 6. Habían dos distancias. Era la pesa se estira, o sea, la pesa estira al resorte 6. El S es 6. ¿Ya? Lo que era 4 era el estiramiento inicial. Entonces, aquí hay un estiramiento inicial. Aquí este es el estiramiento. Uno lo estira una cantidad inicial x0, que era 4. ¿Ya? Y aquí empieza el movimiento ya x de 4. Sube y baja. Ya, entonces, con eso ya podemos sacar la constante del resorte. ¿Sí? Porque la constante del resorte cumple lo siguiente. Acuérdense que la constante del resorte cumplía esto de que mg era igual a k por s. Entonces de ahí uno saca la constante. Porque el m es 6 kilos. Aquí hay que ver qué sucede con las unidades de medida. El m es 6 kilos. La gravedad en Santiago es 9,8 metros partido por segundo al cuadrado. El S pasa dividiendo, bueno, pero no voy a anotar K por S, ya para respetar las unidades de medida. De hecho, si se fijan, este M se va a ir con el M que está pasa dividiendo. ¿Cómo? ¿Qué más? La masa era 6, el S era 6, que existirían. Ya, entonces vamos viendo lo que queda. Numéricamente queda el 9,8 por kilos partido segundo al cuadrado. Ah, es que la masa no era 6, la masa era 10. Era 10, era 10, entonces 10 se nos multiplica con el 6 de allá. Ya por ahí. Entonces, 10 por 9,8 es 98. 10 por 9,8 es 98 partido por 6. Entonces, la constante es, aquí está, numéricamente es multiplicar por 2, 49 tercios. ¿Ya? Y ahí está, de hecho, la unidad de medida de la constante. La constante se mide en masa partido tiempo al cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos la constante. ¿Qué otra cosa? Bueno, entonces ya podemos plantearle con diferencial, porque no hay roce. Ya, eso es importante. No hay roce con el aire. Entonces ya podemos plantear el PBI. Luego, por lo hecho anteriormente, el PBI sería el siguiente.
Primero la ecuación diferencial. La ecuación diferencial es la segunda derivada más el omega cuadrado, que era k partido por m. El k vale numéricamente 49 tercios. Vamos como k partido por m igual 0. La condición inicial es que la posición en el 0 es un cierto número x0. Y la segunda condición inicial es que la velocidad en el tiempo 0 es un cierto x1. Ahí está escrito en genérico. Entonces ahora veamos en este caso en particular. ¿Ya? Sería x2'. El k es 49 tercios. Y el m es la masa, que es 10. Entonces hay que quedar 49 partido por 30. Por x. Igual. Me quedé solamente con la parte numérica del k. ¿Ya? Porque la, las unidades de medida se pueden analizar con la notación. La posición al 0, ¿cuánto era la posición en el 0? L más S es antes de que, es como antes de todo, es como el equilibrio. Pero cuando estaba en L más S, yo hice un pequeño estiramiento y ahí lo solté. Ese estiramiento era el x0, que es 4. ¿Ya? Esta es la posición inicial. En el fondo, yo no prendo el cronómetro cuando la masa está en L más S. Yo prendo el cronómetro cuando ya estiré 4, suelto. Cuando yo suelto, en ese momento empieza a correr. Por lo tanto, la velocidad inicial, como yo solté, sería el PB. ¿Ya? Lo bueno de esto es que la solución ya la tenemos. La solución la escribimos de nada. Cuya solución es la solución general de la ecuación. O sea, la sol de la pura ecuación es lo que hicimos delante. El x de t, ¿se acuerdan que era constante 1 por el coseno de omega t? ¿Cuánto vale omega en este caso? Es raíz de k partido por s. Esa sería la raíz de 49 partido por 30. T más constante 2 por el seno de lo mismo, omega t. Omega es 49. Esa es la solución general de la ecuación. ¿Ya? Pero yo ahora no tengo una ecuación solamente, tengo un PBI. Tengo dos condiciones iniciales, que en el 0 vale 4 y la derivada en el 0 vale 0. Entonces yo voy a usar las dos condiciones iniciales para poder saber quién es el C1 y el C2. ¿Ya? Porque cuando uno tiene un PBI, no quiere la solución general, sino que quiere la solución específica que cumpla las condiciones iniciales. Ahora ocupamos las condiciones iniciales para determinar C1 y C2. ¿Ya? La primera condición inicial es que en el 0 vale 4. Entonces reemplacemos el 0. Si reemplazamos el 0 en nuestra solución general, nos va a dar C1 por coseno de 0 más C2 por seno de 0. Reemplazando el T por 0. C1 por coseno de 0 más C2 por coseno de 0. O sea, por seno. Y eso es lo que tiene que ser 4.
¿ya? Porque x de 0 es 4. La primera. Espera eso. Coseno de 0 y seno de 0. El seno de 0, no, no era en el 0 el seno valía 0, el coseno valía 1. Ya para esta parte es importante saber que esos ámbitos conocidos al ya que este vale 0, este vale 1, por lo tanto significa que ese 1 es 4. ¿Sí? Como el coseno de 0 vale 1 y el seno de 0 vale 0, el término del C2 desaparece. Me falta determinar la segunda constante. Y para eso voy a usar la segunda condición inicial. Por otro lado, calculemos primero la derivada de la solución. Derivando la solución, bueno, la derivada del coseno es el seno menos el, ¿cierto? Por la misma raíz, por t, estoy derivando el C1 coseno. Derivo el C1 coseno, me queda menos C1 seno, y me faltaría por la derivada del argumento, que es lo que acompaña al t. ¿Sí? Esa sería la derivada de la parte C1 coseno. ¿Eh? Vamos a ver entonces la derivada del C2 seno. ¿Sí? La segunda parte de la derivada del C2 seno es C2 coseno. Y la derivada del seno es el coseno positivo. Aquí no hay que poner un punto. Queda la raíz de 49 partido 30 por t. Y por regla de la cadena también sale la derivada del argumento. Y la derivada del argumento es raíz de 49 partido 30. ¿Ya? Así que esa es la derivada de la función. Esa es la derivada de la función. Y yo quiero usar esto. Yo quiero usar la segunda condición inicial. Quiero usar que x' de 0 es 0. Entonces voy a evaluar el 0 aquí. Ya, evaluamos el 0 aquí. Si evaluamos el t por 0, me va a dar menos C1 por seno de 0 por la raíz. Pero bueno, al final esto igual va a dar 0. Pero está. Así que para respetarlo, más C2 por coseno de, claro, por coseno de 0 también, por la raíz. Aquí se va sobre, ¿sí? Tomé la derivada y le reemplacé el t por 0. Y aquí vuelven a aparecer estos mismos seno de 0 y coseno de 0. Y ya sabemos que el de arriba es 0 y el de abajo es 1. Ya, entonces, bueno, esto es lo que tiene que ser igual a el x' de 0. Por la condición inicial esto tenía que ser 0. ¿Ya? Y el término al medio vale 0 porque el seno de 0 es 0. Ya. El seno de 0 es 0. Entonces ese término se va a ir. Claro. Y me quedaría entonces que C2 es igual C2 por raíz de 49 partido 30 es 0. Porque el coseno es 0,1 y el de arriba se fue. Me queda C2 por esto y eso implica que el C2 es 0.
Entonces, la solución del PBI, ahora no de la ecuación, no la solución general de la ecuación, sino que la solución del PBI, la sol, el problema de valores iniciales, es I de t igual a constante 1 por el coseno, pero la constante 1 vale 4, partido 30, ahí, más C2 por el seno, pero como el C2 vale 0, ahí no. Esa es la solución del PBI. ¿Ya? Este PBI que está aquí a la derecha, se borra, pero ahora lo veo. Ya, bueno, en verdad no era eso, ahí no termina porque no nos pedían la solución del PBI, sino que nos pedían sacar la frecuencia, eh, el periodo, la amplitud, todo eso. ¿Ya? Entonces, luego, ya, vamos de a uno. Vamos en el orden que dijimos. La frecuencia circular. O angular. La frecuencia angular es el omega, ¿ya? Y el omega ya lo tenemos, pues el omega era la raíz de 49 partido 3. Bueno, ahora que lo pienso, en la raíz de 49 es 7. Podríamos decir todo el rato 7 partido por raíz de 3. Para que se vea un poco más. Eh, con la frecuencia angular podemos sacar el periodo. El periodo era el t. El t se puede calcular de dos formas. Una era como 1 partido por la frecuencia. Así que es dar vuelta a la frecuencia. ¿Ya? El periodo es una unidad de tiempo. O sea, no, a ver, creo que era 2pi partido en 2. Este igual servía para algo. Era, ah, claro, sí, no, no, es que el t era 2pi partido. Ahí, 2pi partido por omega y el omega es esto. Es 7. El raíz de 30 se multiplica con el de arriba. Ahí se ve relativamente bien. ¿Ya? Entonces con la frecuencia sacamos el periodo, con el periodo sacábamos la otra frecuencia, que eso era 1 partido por el periodo. Está mezclándome con las frecuencias. Esta es la que se llama frecuencia a secas, ¿ya? O frecuencia de movimiento. Y no es lo mismo frecuencia angular y circular que frecuencia. Esta es la, ¿qué les gastamos? Nuestra frecuencia F. La F era 1 partido por, que es lo mismo que dar vuelta al periodo. Es decir, sería 7 arriba y abajo 2 raíz de 30 por 5. ¿Ya? ¿Y qué más pedían aquí? La amplitud. ¿Ya? La amplitud se saca con la solución. La amplitud es la amplitud del movimiento, de las ondas. La amplitud era, que llamábamos A, y es la raíz de C1 al cuadrado más C2 al cuadrado. ¿Sí? El C1 dio 4 y el C2 era 0. Esto es 4 al cuadrado. Eso es, ¿ya? Y ahí sacamos todo lo que
todo lo que nos estaban pidiendo. ¿Sí? Entonces, a partir de la solución, uno se dedica primero a la solución general. Con la solución general y las condiciones iniciales se sacan las constantes según C2. Entonces vamos a tener la solución del PBI, que es la que encerré aquí en un cuadradito. Con la solución del PBI ya podemos sacar la amplitud. Y bueno, frecuencia circular, el periodo y la frecuencia también se pueden sacar. En verdad, esto se podrían haber sacado con el omega, ya podríamos haber calculado todo. ¿Ya? ¿Alguna duda? Aquí en ¿no? En la casa, chiquillos, chiquillas, ¿alguna pregunta? Yes. Bueno, entonces estaríamos listos porque, bueno, nos faltó hacer algún ejercicio, pero yo creo que he estado viendo cómo van las otras secciones y temporalmente vamos bien igual. Yo creo que podemos volver en la próxima semana partiendo con algunos ejercicios de este mismo taller. Seguimos con el taller 2.9 porque está... Ya, así que hasta acá los dejamos. Que estén muy bien, descansen, cuídense. No tomen tanto. Está complicado, pero con conciencia. Ya, y nos vemos a la vuelta entonces. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, profe. Profe. Chao, Chao, profe. chao, profe. Chao, profe, Profe, gracias. gracias. Chao, que estén bien. Hoy día tiene ahí.